Felicidades, hijo. Tu esposa fue condenada a 10 años, ahora el apartamento es nuestro. El champán corría a raudales mientras el marido y la suegra celebraban mi arresto. No oyeron de inmediato cómo giraba la llave en la cerradura. El uniforme penitenciario aún le rozaba la piel cuando cruzó la puerta de la colonia penal femenina de régimen general número 4. El viento de septiembre levantó sus mechones rojizos, crecidos en 7 años. Dolores Herrera ajustó la correa de su bolsa con sus pocas pertenencias y respiró hondo. El aire, libre del sabor de la reclusión, le mareaba. «Ojo, no vuelvas, cisne», gritó la sargento Paloma, la única del personal que creía en su inocencia. Dolores asintió sin volverse. El papel de la libertad condicional quemaba en el bolsillo de la chaqueta que le dieron en el almacén, reemplazo de la que llevaba cuando llegó allí 7 años atrás, aquella misma con el agujero fatal en la manga. «El coche llega en 15 minutos, Dolores», le informó el trabajador social, consultando su reloj. «Te llevan hasta la ciudad, de ahí te las arreglas». Dolores volvió a asentir. Tenía 35 años, pero la vida debía empezarla de cero, o más bien desde -7. El mundo había seguido su curso, y ella se había quedado atrapada en una realidad paralela donde el tiempo se medía en toques de diana y silencio. La noche anterior no pudo dormir. Daba vueltas en la cama dura, escuchando los ronquidos de su compañera de celda e imaginando cómo abriría la puerta de su apartamento, se dejaría caer en el sofá, encendería la televisión, prepararía café en su cocina. Pensar en Sergio, su marido, le provocaba un extraño entumecimiento. En 7 años ni una sola visita, apenas cartas secas el primer año, y luego, silencio. No le guardaba rencor. ¿Quién querría a una esposa asesina, aunque fuese injustamente acusada? Las ruedas del coche del servicio social levantaban polvo en el camino de tierra. Por la ventana pasaban aldeas, caseríos, luego los suburbios, y por fin, su ciudad natal. Poco había cambiado, más carteles publicitarios, y un centro comercial en lugar del viejo cine. ¿A dónde te llevo?, preguntó el conductor al entrar en la ciudad. A la calle Constructores 15, respondió Dolores, humedeciéndose los labios resecos. ¿A casa? A casa, repitió ella, aunque no tenía ninguna certeza de que ese lugar siguiera siendo su hogar. Frente al portal, se quedó parada mucho tiempo, observando el viejo edificio de 5 plantas como si lo viera por primera vez. El corazón le latía con fuerza, las piernas parecían de plomo. ¿Y si Sergio cambió las cerraduras? ¿Y si no está solo? ¿Y si, al diablo?, exhaló Dolores y se dirigió con decisión a la puerta. El código no había cambiado, los últimos 4 dígitos del número de la casa, al revés. Subió a pie hasta el 3er piso, aunque el ascensor funcionaba, quería aplazar el momento de enfrentarse a lo desconocido. Apartamento 37, su apartamento. Sacó el llavero que el investigador había conservado junto a sus pertenencias. La grande para la cerradura de abajo, la pequeña para la de arriba. Las manos le temblaban al intentar acertar con la cerradura, las llaves giraron con facilidad, como si la hubieran estado esperando 7 años. Dolores cruzó el umbral y se quedó inmóvil, el olor era ajeno, una mezcla de cigarrillos baratos y perfume empalagoso. En el sofá, envuelta en su, de Dolores, bata verde, estaba sentada una mujer desconocida, de unos 30 años, con raíces oscuras en el pelo teñido y cara de fastidio. ¿Qué haces aquí tan temprano?, protestó la desconocida sin levantarse siquiera. Dijeron 10 años, y apenas pasaron 7. Algo se rompió dentro de Dolores, así que la esperaban, lo sabían, solo contaban con tener 3 años más de ventaja. Libertad condicional, respondió secamente, mirando a su alrededor. Muchas cosas habían cambiado, sus cortinas coloridas ahora eran persianas beige, donde antes estaba su librero, ahora había una estantería de vidrio con baratijas. Y el sofá, ese mismo sofá donde, en otra vida, veía películas por las noches abrazada a Sergio, ahora estaba ocupado por aquella mujer teñida.
Desde la cocina apareció su suegra, Antonia Morales, en todo su esplendor, traje caro, peinado impecable, mirada helada. Al ver a Dolores, se puso pálida como la tiza, no dijo una palabra, agarró apresuradamente su bolso y salió corriendo, casi atropellando a su nuera. Como una cucaracha cuando se enciende la luz, pensó Dolores. Esa imagen le dio fuerzas. La amante de su marido, que más podía ser esa descarada, se levantó de mala gana y tiró una bolsa a los pies de la dueña de casa. Tus trapos estaban tirados en el balcón. Llévatelos y desaparece. El piso es en parte de Sergio, tiene derecho a vivir aquí. En la bolsa había 2 chaquetas viejas y un suéter, miserables restos de su vida anterior. Dolores reconoció su querida chaqueta azul con los codos gastados, el cortaviento gris y el suéter marrón con renos, regalo de Elena para la Navidad anterior a la pesadilla. Esto es todo lo que queda de mí en esta casa, pensó Dolores, sintiendo un vacío extraño en el pecho. ¿Y Sergio?, preguntó, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. En el trabajo, ¿dónde más?, resopló la mujer, encendiendo un cigarrillo sin pudor en medio del salón. Hoy vuelve tarde, así que mejor vete por las buenas. Sergio y yo lo resolveremos con un abogado. Dolores recogió sus cosas en silencio y se marchó. No tenía ganas de discutir, 7 años de prisión le habían enseñado a guardar fuerzas para las batallas que realmente importaban. Y esa batalla vendría, y sería seria, pero no ahora. Ahora necesitaba un refugio, ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer. El teléfono público de la esquina aún funcionaba. Rebuscó unas monedas en el bolsillo y marcó de memoria un número que nunca había olvidado. Elena, soy yo, Dolores. Sí, salí con libertad condicional. Oye, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Hasta que aclare las cosas. La voz de su amiga sonó emocionada, pero firme. ¿Qué pregunta, Dolores? Claro que sí. La dirección es la misma, pero te aviso, ahora es un piso compartido, nada de lujos. Dolores sintió que el alma le volvía un poco al cuerpo. El camino hasta el viejo barrio donde vivía Elena le tomó casi 1 hora, los autobuses eran escasos y no tenía dinero para un taxi. Miraba por la ventana los edificios que pasaban, la gente apurada con sus quehaceres, y se sentía como un fantasma del pasado, materializado por error entre los vivos. Elena vivía en un edificio de 3 plantas en las afueras, en un piso compartido con 2 vecinos, pero aquel lugar le pareció el paraíso comparado con la desolación de su antiguo hogar. Dolores. Elena corrió a abrazarla en el umbral. Dios mío, qué alegría verte. Su amiga casi no había cambiado, los mismos ojos castaños brillantes, la nariz respingona, la melena oscura y rebelde ahora recogida en un moño descuidado, solo unas arrugas nuevas en las comisuras y una mecha plateada en la sien. Pasa, no seas tímida. Esta es tu habitación. La condujo hasta un cuartito minúsculo con una cama angosta y un escritorio junto a la ventana. Aquí vivía Nicolás, pero murió hace 2 meses. Así que este espacio es tuyo, el tiempo que necesites. Un nudo se formó en la garganta de Dolores. Gracias, Elena. Yo, no sé qué haría sin ti. Ay, basta ya. Se rió Elena, quitándole importancia. Y agradece que no vendí esta cueva. El año pasado estuve a punto, pero al final no, los precios bajaron. Así que fue el destino. Anda, acomódate que voy a poner agua para el té. ¿O tienes hambre? Tengo pollo, te lo caliento. Solo entonces Dolores sintió el rugido en el estómago, la idea de comida casera le hizo agua a la boca. Sí, la verdad, creo que sí. Elena andaba ocupada en la cocina compartida, contando cosas sobre los vecinos. Consuelo es inofensiva, aunque se queja por todo. Pero cuidado con Carlos, le gusta la bebida. No es agresivo, solo muy pesado. Dolores apenas la escuchaba. Dentro de ella, algo se había roto.
ese mecanismo que la había mantenido en pie durante todos estos años. Ahora que estaba libre y enfrentaba la realidad, las fuerzas la abandonaban de golpe. «Elena, ¿puedo recostarme un poco?», interrumpió Dolores a su amiga. «Claro, vienes cansada del camino, descansa, luego hablamos». En la estrecha habitación olía a medicamentos y a vejez, herencia del antiguo inquilino, pero a Dolores no le importó. Se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa y se hundió en un sueño pesado, sin sueños. Despertó con unos golpes en la puerta. Elena traía una bandeja con un plato de sopa de pollo, pan y un vaso de compota. «Ya es de noche, dormiste casi todo el día», dijo su amiga, dejando la bandeja sobre la mesa. «Come algo y luego me cuentas lo que pasó, si quieres, claro». Dolores se sentó en la cama, frotándose el cuello entumecido. «¿Lo que pasó?», esbozó una sonrisa amarga. «En mi piso vive una cualquiera teñida, usando mi bata. Mi suegra, al verme, salió huyendo como si hubiera visto a una apestada. Y todas mis cosas caben en esa bolsa», asintió con la cabeza hacia el bulto junto a la puerta. «Tu Sergio siempre fue un blandengue», suspiró Elena. «Nunca entendí cómo pudiste casarte con él». «Lo amaba», respondió simplemente Dolores. «En su momento, lo amé». Se acercó a la mesa y empezó a comer la sopa. Era simple, casera, con una buena cucharada de crema y eneldo por encima, justo como la que preparaba su madre cuando Dolores se enfermaba de niña. 7 años, continuó, masticando un trozo de pan. 7 años de mi vida por el caño, mientras ellos seguían como si nada. Hasta mis cosas tiraron al balcón. «Espera», frunció el ceño Elena. «¿Entonces estuviste en la colonia con la misma ropa con la que te detuvieron?». «No, claro que no, allá te dan uniforme», negó con la cabeza Dolores. «Pero aún así, es raro que conservaran mi ropa». «¿Para qué? ¿Con qué fin?». «Entiéndelo, esa chaqueta, es esa chaqueta en la que encontraron». No terminó la frase, pero Elena asintió con comprensión. «Yo siempre supe que tú no lo hiciste», dijo suavemente su amiga. «Siempre». «Gracias», Dolores esbozó una sonrisa forzada. «Tú, Paloma en la colonia y mi abogado fueron los únicos que creyeron en mí. Incluso mis padres dudaron hasta el final. Luego papá murió y mamá se fue con mi tía a México, para siempre». «Pero espera», volvió a fruncir el ceño Elena. «¿Y por qué te devolvieron esa chaqueta? ¿La misma con la que, tú ya sabes?». «El caso está cerrado, se acabaron los plazos de apelación», encogió los hombros Dolores. «Por ley, todas las pruebas materiales deben ser devueltas al condenado o destruidas. Así que me la devolvieron». «Ya veo», murmuró Elena. «Pero sigue siendo raro, porque ahí estaba». «Oye», dijo de pronto Elena, animándose, «tu liberación es una oportunidad para demostrar tu inocencia. Pasó tanto tiempo, tal vez aparecieron nuevos testigos o nuevas pruebas». Dolores negó con la cabeza. «¿Qué pruebas, Elena?». «El caso está cerrado, el culpable fue encontrado y condenado, todas las apelaciones rechazadas». «¿Y si encontramos algo nuevo?». «¿El qué?». Dolores se frotó los ojos, agotada. «Veneno en el cuerpo de mi suegro, una bolsita con restos del veneno en el forro de mi chaqueta, mis huellas en la taza de té que él bebió. Un crimen perfecto. Y con un motivo de hierro, él amenazaba con sacar a Sergio del piso, y conmigo también, ni siquiera estábamos casados en ese entonces». «Pero no fuiste tú», insistió con terquedad Elena. «No fui yo», repitió Dolores, como un eco. «¿Pero quién va a creerme?». Pasaron la noche conversando. Elena hablaba de los cambios en la ciudad, de conocidos, de su trabajo en la peluquería. Dolores escuchaba más de lo que hablaba, haciendo preguntas de vez en cuando. Dentro de ella, lenta pero firmemente, empezaba a tomar forma un plan.
Antes de dormir, sacó de la bolsa su chaqueta azul y la examinó con atención. En la manga derecha había un pequeño agujero, la tela se había desgastado en el pliegue del codo. Dolores recordó cuánto le gustaba esa chaqueta, como la usaba casi todos los días en primavera y otoño. «Hay que coser esto», murmuró, acariciando la tela gastada. «Será simbólico, empezar con la chaqueta y luego ir cosiendo mi vida, pedazo por pedazo». Aquella noche soñó con garras violetas arañando la puerta de su celda. Las garras se convertían en manos, y las manos en el rostro de su suegra, que se deformaba por el horror y se derretía como cera. Dolores se despertó empapada en sudor frío. Afuera amanecía un gris otoño, el primer día de su nueva vida en libertad, una vida en la que no solo debía sobrevivir, sino también restaurar la justicia a cualquier precio. El piso compartido de Elena despertaba lentamente y con ruido, las tablas del suelo crujían bajo los pasos pesados de Carlos, la vecina Consuelo hacía chocar ollas en la cocina común, la puerta de entrada se abría y se cerraba con golpes secos. Dolores yacía con los ojos abiertos, escuchando esos sonidos de la vida cotidiana. Durante 7 años se había despertado con el murmullo monótono de la colonia femenina, toses, susurros, el chirrido metálico de puertas en las rondas matutinas. Ahora, cada sonido doméstico le parecía casi música. ¿Despierta? Elena asomó con 2 tazas humeantes de café. Café de verdad, soluble, no esa porquería que les daban allá. Gracias, Dolores se incorporó en la cama y tomó su taza. El primer sorbo le quemó la garganta, pero no se quejó, saboreando aquel placer tan simple. ¿Qué vas a hacer hoy? A la peluquería a las 12, dijo Elena, sentándose en el borde de la mesa. ¿Y tú? ¿Tienes planes? Dolores giraba pensativa la taza entre las manos. Primero quiero coser la chaqueta. Luego tengo que averiguar qué pasa con mis documentos. Tengo el pasaporte, pero el tema del domicilio está confuso. Y tengo que buscar trabajo. Con tus antecedentes no será fácil, suspiró Elena. Lo sé, pero tengo estudios en economía. Tal vez me acepten como contadora, al principio sin contrato. Oye, ¿y si empiezas en la Pelú como limpiadora? La dueña es una mujer comprensiva, no te hará muchas preguntas. Dolores asintió con gratitud. Sería genial. Gracias, Elena. Su amiga se fue a prepararse para el trabajo, y Dolores sacó su chaqueta del paquete, encontró una aguja e hilo entre las cosas de Elena y se puso a coser cuidadosamente el agujero en la manga, puntada a puntada, como si remendara los bordes rotos de su propia vida. Involuntariamente, su mente volvió a aquel día en que todo se vino abajo, hacía 7 años, una cálida tarde de mayo, en el velorio del padre de Sergio. Vivían entonces los 3 en el piso del suegro, Guillermo Morales, su hijo Sergio y Dolores, entonces aún prometida, no esposa. La boda estaba prevista para el mes siguiente, ya habían entregado los papeles. La suegra, ex esposa de Guillermo, vivía aparte, en el otro extremo de la ciudad. Se habían divorciado hacía 15 años y desde entonces solo mantenían contacto por el hijo. Antonia creía que su exmarido la había estafado en el reparto de bienes y seguía reclamando derechos sobre su patrimonio, sobre todo después del derrame cerebral que dejó a Guillermo parcialmente paralizado del lado derecho. Esa noche fatídica se reunieron para rendir homenaje al abuelo de Sergio, el padre de Guillermo. Como es costumbre, prepararon una cena y llamaron a los parientes. También acudió Antonia, vestida con un caro traje azul oscuro, y un llamativo manicure, uñas largas, violetas con brillos, demasiado provocativas para un velorio, pero ella siempre había tenido un gusto peculiar. Dolores recordaba bien sus manos, Antonia las agitaba constantemente al hablar, como si quisiera mostrar sus anillos caros y ese escandaloso manicure. También recordaba su mirada, intensa, evaluadora, como si midiera a su futura nuera. Aquella noche estalló una discusión entre Guillermo y su exmujer. Él anunció que pensaba ceder su parte del piso a Sergio y a su futura esposa justo después de la boda. Antonia estalló de furia,
gritó que Dolores solo quería quedarse con sus bienes, que era una cualquiera sin clase ni origen. Dolores simplemente salió al balcón, no quería ser parte del escándalo. Media hora después, cuando regresó, el ambiente se había calmado, Antonia estaba callada, Guillermo tomaba su té como si nada, en su taza azul favorita. A la mañana siguiente, no despertó. El forense determinó envenenamiento con un tóxico muy potente. 2 días después, encontraron en la chaqueta de Dolores una bolsita con restos del mismo veneno. En el interrogatorio, no supo qué decir, la chaqueta había estado colgada en el pasillo, cualquiera pudo haberla alcanzado. Pero la fiscalía se aferró al motivo y al hecho de que Dolores había servido el té. ¿En qué mundo estás? La voz de Elena la sacó de sus pensamientos. Tienes una cara como si hubieras visto un fantasma. Estaba recordando esa noche, respondió Dolores en voz baja, dando la última puntada. ¿Sabes, Elena? Hasta hoy no entiendo quién me puso ese veneno en la chaqueta. Pero no pudo ser mi suegra, sería demasiado, incluso para ella. Elena frunció el ceño. ¿Demasiado? ¿De verdad? ¿Y quién más se benefició de la muerte de tu suegro y de sacarte de en medio? Solo ella. ¿No querías que Sergio se casara con la hija de su amiga? ¿Cómo se llamaba? Irene, corrigió automáticamente Dolores. Pero eso no es prueba de nada. ¿Para qué querría envenenar a su exmarido? Ya estaban divorciados. Tú misma dijiste que él iba a ceder el piso a ustedes dos. Eso significaba que ella no iba a recibir nada. Dolores ató el hilo y lo cortó con los dientes. La costura había quedado limpia, casi invisible. Puede ser, dijo pensativa, pero no tengo pruebas. Solo suposiciones y dudas. Hay que hacer algo, declaró Elena con determinación. Para empezar, averigua cuál es tu situación legal en ese piso. Tú estabas empadronada allí, ¿no? Sí, Guillermo insistió en eso cuando Sergio y yo presentamos los papeles para casarnos. Dijo que si iba a formar parte de la familia, debía tener todos los derechos. ¿Lo ves? Entonces no podían borrarte del registro así como así, aunque quisieran. Han pasado 7 años, Elena, suspiró Dolores. Puede que Sergio se haya divorciado de mí por vía judicial, por causa de mi condena. En ese caso, podrían haberme sacado del padrón. Hay que averiguarlo, dijo Elena, mirando el reloj. Oye, tengo que irme. Pásate hoy por la oficina de registro civil, averigua cuál es tu situación. Y por la tarde ven a la peluquería, habla con la jefa sobre el trabajo. Hoy está hasta las 8. Cuando Elena se fue, Dolores se sirvió otra taza de café y comenzó a revisar sus pocas pertenencias, la chaqueta, un suéter, otra chaqueta más. En el bolsillo del cortavientos gris encontró un recibo arrugado del supermercado y un billete usado de tranvía, huellas de una vida pasada, normal, en la que era solo una chica que planeaba su boda y soñaba con su propio hogar. Dolores alisó la chaqueta y la colgó cuidadosamente en el respaldo de una silla. Aquella prenda no era solo parte de su vestuario, era una prueba. Según la versión de la fiscalía, fue ahí donde escondió el veneno. Por esa chaqueta, pasó 7 años en prisión. Examinó el exterior, luego comenzó a darle la vuelta, concentrándose en el forro. Allí fue donde encontraron la bolsita con el veneno, en un pequeño bolsillo oculto entre el forro y la tela exterior de la manga, justo donde se había formado un desgarro. Dolores frunció el ceño al mirar más de cerca. El agujero seguía ahí, un poco más de 1 centímetro, con bordes irregulares, como si la tela no se hubiese descosido sola, sino arrancado. Metió el dedo por el agujero, tanteando en busca de algo extraño, nada. Vacío. Aunque realmente allí se hubiera escondido el veneno, ya no quedaba rastro alguno, la prueba había sido requisada hacía 7 años. Con un suspiro frustrado, Dolores decidió también coser ese agujero. ¿Para qué dejar un recordatorio de aquel día fatídico?
Tomó la aguja otra vez, enhebró el hilo y empezó a unir con cuidado los bordes desgarrados. La aguja se deslizó entre el forro y la tela, y de pronto algo afilado le pinchó el dedo. Dolores se sobresaltó, llevándose el dedo a los labios instintivamente. Una diminuta gota de sangre apareció. ¿Qué demonios?, pensó, tocando con cuidado el lugar del pinchazo. Definitivamente había algo allí, algo duro, puntiagudo, atrapado entre las capas de tela. Con delicadeza, introdujo 2 dedos por la abertura y empezó a palpar a lo largo de la costura. Finalmente lo sintió y lo extrajo lentamente, una uña postiza de color violeta con brillos. El corazón se le disparó. Reconocía esas uñas. La suegra las llevaba el día del velorio, presumiendo de su nuevo manicura. En todas las fotos de aquella noche tenía justo esas, largas, violetas, vulgares. Dolores se quedó paralizada, sosteniendo la uña con los dedos temblorosos. Las piezas empezaban a encajar. Antonia, la única que llevaba esas uñas esa noche, era también la única que pudo tener acceso a la chaqueta mientras Dolores estaba ausente. Y ella era quien tenía el motivo más fuerte. «Dios mío», susurró Dolores, apretando la uña como si se tratara de una prueba maldita. Fue ella. Todo este tiempo. Fue ella. Como si se rompiera un dique, los recuerdos la inundaron, la mirada de odio de Antonia durante toda la noche, cómo se levantaba de la mesa a empolvarse la nariz, cómo insistía en ofrecerle más té a su exmarido, cómo ignoraba a Dolores durante las audiencias preliminares mientras murmuraba algo al oído de su hijo. Luego, las cartas de Sergio se volvieron frías, distantes. Mamá dice que deberías confesar, mamá cree que deberíamos esperar con las visitas, mamá piensa. Esa madre omnipresente, controladora de la vida de un hombre adulto. Y ahora, en el apartamento, la amante. Seguramente también traída por la misma madre entrometida. Con cuidado, Dolores colocó la uña postiza en una cajita de clips que encontró en el escritorio y la guardó en su bolsillo. Era una prueba, una evidencia irrefutable de que Antonia había tocado esa chaqueta en la que se encontró el veneno. Respiró hondo para calmarse. El primer paso estaba dado. Tenía una pista. Ahora debía actuar con cuidado y estrategia. Una sola uña no bastaba para implicar a su suegra en un asesinato. Necesitaba más pruebas. Pero primero, el registro civil. La oficina del registro del distrito estaba en un antiguo edificio de 2 plantas con el revoque cayéndose. Dolores subió por las escaleras crujientes y entró en una sala sofocante, donde una larga fila esperaba frente a la única ventanilla abierta. «Tiene que sacar un número», informó una mujer de mediana edad sentada junto a la entrada, sin dejar de tejer. «¿Y dónde se sacan?» «El dispensador está roto, yo tomo los turnos», dijo la mujer, señalando un cuaderno ajado. «¿Apellido?» «Herrera». «Usted es la número 123. Espere su turno». La fila avanzaba con desesperante lentitud. En 3 horas, Dolores tuvo tiempo de sentir hambre, de congelarse en la sala mal calefaccionada y de maldecir mentalmente todo el sistema burocrático. Finalmente, llamaron su número. Herrera Dolores se presentó ante la funcionaria de rostro adusto tras la ventanilla. «Necesito saber mi estado de empadronamiento». Estaba registrada en Constructores, 15, Departamento 37. «Pasaporte», gruñó la mujer sin levantar la vista. Dolores le entregó el documento. La mujer lo hojeó, tecleó algo en la computadora. Un minuto después, la miró con una expresión extraña. «Sigue empadronada en esa dirección», informó. «¿De verdad?» Dolores no pudo ocultar su sorpresa. ¿Y el divorcio? No hay ninguna anotación sobre disolución de matrimonio en el pasaporte, se encogió de hombros la empleada. Así que, oficialmente, sigue casada con, miró nuevamente la pantalla, con Morales Sergio. Gracias, Dolores tomó el pasaporte con las manos temblorosas. Eso significaba que Sergio no se había divorciado.
¿Por pereza? ¿Por lástima? ¿Por culpa? No importaba. Lo esencial era que seguía teniendo todo el derecho legal de vivir en ese departamento. Era propiedad conyugal. Ninguna amante teñida podía echarla de allí. Al salir de la oficina de registro, Dolores sintió un inesperado subidón de energía. Se dirigió a la peluquería donde trabajaba Elena. En el camino, compró en un kiosco una empanada barata de repollo y una botella de agua, su primer almuerzo libre por cuenta propia. La peluquería Rizzo estaba en un semisótano de un edificio, pero por dentro era limpia y acogedora. Sonó el cascabel sobre la puerta y Dolores vio a Elena, concentrada en la cabeza de una clienta mayor. Dolores. Se alegró su amiga. Le presento a mi amiga de la escuela, Dolores. Mucho gusto, asintió la anciana, con el cabello medio enrollado en ruleros. ¿También es peluquera? No, vaciló Dolores, sin saber cómo presentarse. Es contadora, intervino Elena. Muy buena. Está buscando trabajo. Oh, mi sobrina acaba de abrir un pequeño taller, necesita justo a alguien que sepa de números, se animó la señora. ¿Le puedo dar su número? Elena le guiñó un ojo a Dolores. ¿Ves? Ni bien llegas, ya te salen oportunidades. Gracias, dijo Dolores con sinceridad, tomando la tarjeta con el número. ¿Está doña Rosario? Preguntó, señalando la puerta que decía Administración. Sí, entra. Ya le avisé. La dueña de la peluquería, una mujer corpulenta de unos 50 años con el cabello teñido de un rojo encendido, escuchó a Dolores con atención, sin interrumpirla. Así que recién saliste, dijo pensativa cuando Dolores terminó su relato. Y con antecedentes, no te van a tomar oficialmente en ningún lado. Sí, lamentablemente. Bueno, te contrato como limpiadora. No oficialmente, claro. Trabajo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes por la tarde, después del cierre. ¿Te sirve? Más que bien. Exhaló Dolores, aliviada. Muchísimas gracias. No hay de qué, dijo doña Rosario con un gesto de la mano. Yo también pasé por lo mío, sé lo que es empezar desde cero. Ven mañana a las 7 de la tarde, te muestro todo. Al salir de la oficina, Dolores sintió que por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Tenía un techo, tenía trabajo, aunque no oficial, y lo más importante, tenía una pista en el caso del asesinato de su suegro. ¿Y cómo te fue?, preguntó Elena, ya libre de clientas. Genial. Me contrató. Sonrió Dolores. ¿Y sabes qué más? Sigo empadronada en nuestro departamento y legalmente sigo casada con Sergio. Te lo dije, exclamó Elena triunfante. Entonces tienes todo el derecho del mundo a vivir allí. Esa gallina teñida es solo una amante, nada más. Sí, pero, Dolores bajó la voz. Hay algo más, encontré una prueba, Elena. Una prueba de que fue mi suegra quien plantó el veneno. Sacó la cajita y le mostró la uña postiza violeta. ¿Es de ella?, jadeó Elena. Dios mío. Entonces fue ella. SHH. Dolores miró a su alrededor. Sí, muy probablemente. Pero una sola uña no basta. Necesito que lo confiese. ¿Y cómo piensas lograrlo? Dolores apretó los puños con decisión. Mañana iré a verla y veremos qué dice cuando le muestre esta prueba. Dolores, ten cuidado, dijo Elena con preocupación. Si de verdad mató a su exmarido y te incriminó, entonces es peligrosa. No te preocupes, sonrió Dolores con amargura. 7 años en prisión me enseñaron a ser muy cuidadosa. Esa noche, acostada en la estrecha cama de la habitación de Elena, Dolores repasaba mentalmente el plan de su inminente conversación con su suegra. Antonia vivía sola en un piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad.
Lo había conseguido tras el divorcio con Guillermo. Él insistió en que ella tuviera un lugar donde vivir, aunque por ley podía haberla dejado sin nada. El sueño no venía. Dolores pensaba en Sergio, su esposo, que no tuvo el valor de visitarla ni una vez en la colonia, que creyó en su culpabilidad y llevó a otra mujer al hogar que habían compartido. Un hombre tan débil que permitió que su madre arruinara sus vidas. Y pensaba también en Antonia, esa mujer capaz de matar por interés, de enviar a una inocente a prisión y destruirle la vida sin el menor remordimiento. Dolores apretó en su mano la cajita con la uña postiza violeta. Ese pequeño trozo de plástico era ahora su llave para hacer justicia, para obtener por fin la verdad que le había sido negada durante todos esos años. Mañana, susurró a la oscuridad, mañana todo comenzará. Afuera llovía finamente, y las gotas golpeaban el cristal de la ventana como un reloj que contara las horas restantes hasta el encuentro decisivo, el que pondría los puntos sobre las íes en esta historia de injusticia y traición. La mañana amaneció gris y húmeda. El asfalto mojado brillaba bajo los pálidos rayos del sol de octubre. Los pocos peatones se ocultaban bajo sus paraguas. Dolores esperaba en la parada del autobús, con la cajita firmemente guardada en el bolsillo. Recordaba perfectamente la dirección de su suegra, Central, 23, departamento 15. ¿Cuántas veces había ido allí a almorzar los domingos? ¿Cuántas veces sonrió con esfuerzo mientras soportaba los comentarios despectivos de Antonia sobre sus orígenes poco distinguidos? El autobús se retrasaba. Dolores se movía de un pie al otro, mirando su reflejo en un charco, chaqueta desgastada, cabello crecido, rostro demacrado. 7 años atrás los hombres la miraban con interés. Ahora parecía tener más de 35. No importa, murmuró, ajustándose el cuello de la chaqueta, no voy a un concurso de belleza. Finalmente llegó el viejo autobús. El interior estaba casi vacío, un par de jubiladas junto a la ventana y un hombre con maletín raído. Dolores se sentó al fondo y apoyó la frente contra el cristal frío. Sus pensamientos fluían lentos y pesados, como las nubes grises del exterior. ¿Qué le diría a su suegra? ¿Cómo iniciaría la conversación? ¿Bastaría la prueba para que Antonia se quebrara? ¿Y si no? ¿Qué haría entonces? El corazón le latía con fuerza cuando entró al edificio de la calle Central. 5 pisos a pie, el ascensor, como siempre, no funcionaba. En el rellano del 5.º piso se detuvo para recuperar el aliento y reunir valor. La puerta del número 15 estaba igual que hace 7 años, marrón oscura, con un número dorado y una mirilla. Dolores secó el sudor de las palmas en los vaqueros y apretó con decisión el timbre. Un zumbido largo resonó en el interior. Silencio. Nadie abría. Pulsó otra vez, más largo, más insistente. Se oyeron pasos arrastrados, luego una voz ronca, envejecida. ¿Quién es? Dolores no reconoció la voz. ¿Se habría equivocado de dirección? Antonia, soy Dolores. Por favor, abra. Silencio. Luego el sonido de una cadena deslizándose. La puerta se entreabrió, y Dolores se quedó paralizada. Frente a ella estaba una anciana encorvada y consumida. Cabellos grises recogidos en un moño desordenado, mejillas hundidas, ojos apagados. Solo la bata color lila, llamativa, recordaba a la antigua Antonia, refinada, segura de sí, siempre arreglada. Sabía que vendrías. Susurró la anciana, retrocediendo en el pasillo. Dolores entró en silencio y cerró la puerta tras de sí. El aire olía a medicinas y ropa sucia. En un rincón había cajas apiladas, sobre la mesita, un desorden de pastillas y frascos. ¿Qué le pasó? Se le escapó a Dolores. ¿Está enferma? Antonia soltó una risa amarga. ¿Qué esperabas? 7 años no pasan en vano. A mi edad, las enfermedades son los únicos compañeros fieles.
Avanzó arrastrando los pies hasta el salón, se dejó caer en un sillón y le hizo un gesto a Dolores para que se sentara frente a ella. ¿A qué viniste? ¿A vengarte? Dolores miró a su alrededor, el lujoso interior de antaño ahora estaba descuidado. Polvo en los muebles, flores secas en el alféizar, cortinas descoloridas. Las fotos de Sergio niño seguían en la vitrina, junto a otras nuevas, un hombre de mediana edad y su familia, quizás un primo de Sergio. Vine a hablar, dijo Dolores, sacando la cajita. Sobre el pasado. Abrió la tapa y puso sobre la mesa la uña postiza violeta. ¿La reconoce? Antonia se inclinó, entornando los ojos. De pronto su mano tembló, se llevó los dedos a la boca, y un sonido ahogado, un sollozo o un quejido, llenó la estancia. ¿Dónde? ¿Dónde la encontraste? Susurró. En mi chaqueta. En la que estaba el veneno. Entre el forro y la tela. La anciana se desplomó de rodillas junto a la puerta, llevándose la mano al pecho. Su rostro se retorció en una mueca de horror y dolor. Dios mío, perdóname. Gimió ella. Pensé que todo había terminado. Dolores miraba a la anciana rota sin un atisbo de compasión. 7 años. 7 años de vida robados por esa mujer. Cuéntelo todo, dijo con voz baja pero firme. Desde el principio hasta el final. La historia brotó en forma de torrente, desordenada, entrecortada por sollozos y justificaciones. Que estaba harta de su marido y de sus reproches, que la nueva nuera no le gustaba, demasiado independiente, con ideas propias, que ella ya le tenía elegida otra esposa a Sergio, la dócil y sumisa Irene, hija de su mejor amiga. Solo quería la felicidad de mi Sergito. Lloriqueaba Antonia. Y Guillermo lo arruinó todo. Dijo que les dejaría el piso a ustedes dos después de la boda. ¿Y yo qué? ¿A la calle? Usted tiene su propio piso, comentó Dolores con frialdad. ¿Esto? La anciana hizo un gesto con la mano hacia la habitación. ¿Una madriguera? Él hizo millones con sus construcciones y a mí me dejó migajas. Estuve a su lado toda una vida. 25 años. La historia se volvió aún más escalofriante. Antonia confesó cómo decidió matar 2 pájaros de un tiro, deshacerse del marido y culpar a la nuera. Compró el veneno a través de una enfermera conocida, lo echó en el té de Guillermo el día del velorio de su padre y escondió el sobre en la chaqueta de Dolores mientras ella se duchaba. Una uña se me rompió cuando metía el veneno entre el forro, lloriqueó la suegra. La busqué por todas partes, tenía miedo de que la encontraran. Y al final estaba ahí. ¿Y no le remordió la conciencia? Preguntó Dolores en voz baja. Pasé 7 años en una colonia penal por un crimen que no cometí. Antonia levantó el rostro bañado en lágrimas. Después me arrepentí, susurró. De verdad. Pero ya era tarde. Te encerraron, y yo callé. Sergio me habría odiado, y a mí me esperaba la cárcel. No solo la cárcel, dijo Dolores con voz sombría. Asesinato y encubrimiento, esos son 15 años mínimo. La anciana se encogió en el sillón, como si quisiera desaparecer. ¿Qué vas a hacer ahora? Susurró. ¿Vas a denunciarme? Dolores alzó la mirada lentamente, frente a ella no estaba la altiva y poderosa Antonia que recordaba, sino una mujer quebrada, vencida por la edad, la enfermedad y quizás por el peso de su culpa. No lo sé, respondió con sinceridad. Debería, pero... Por favor, no, suplicó Antonia, deslizándose de la silla hasta quedar de rodillas, con las manos temblorosas extendidas hacia Dolores. Te lo ruego. Me queda poco, el corazón, los riñones. Estoy castigada. Cada día es un tormento. ¿Y yo? Preguntó Dolores con dureza. ¿Quién me devuelve mis 7 años? ¿Mi juventud? ¿La posibilidad de tener hijos? Te daré todo. Balbuceó la anciana febrilmente. Todo lo que tengo.
Mira. Se levantó tambaleante y fue hacia el aparador. Abrió un cajón con manos temblorosas y sacó una pequeña caja. En su interior brillaban cadenas, anillos, pendientes de oro. Todo esto es tuyo. Y también tengo dinero. Abrió otro cajón y sacó un fajo de billetes. Casi 100.000. Lo último que me quedó tras vender la casa de campo. Tómalo. Dolores la miraba con asco y desconcierto. Esa patética tentativa de soborno le resultaba repugnante. ¿Cree que esto puede compensar una vida destruida? Sé que no. Antonia se echó a llorar, dejando caer los billetes al suelo. Pero dime qué más puedo hacer. Soy una anciana enferma. En la cárcel no duraré ni un mes. Dolores permaneció en silencio, observando los billetes esparcidos por el suelo. La venganza no traía la satisfacción que había imaginado. Había recreado este momento 1000 veces en su celda, a su suegra arrodillada, suplicando perdón, y ella, fría e implacable. Pero la realidad no tenía nada de grandioso. Solo miseria. Solo ruina. Solo vacío. ¿Y Sergio? Preguntó finalmente Dolores. ¿Él lo sabía? Antonia negó con la cabeza. No, lo juro. No sospechaba nada. Le hice creer que tú eras culpable. Le dije que te vi echando algo en el té de su padre. No quería creerlo, pero titubeó. Pero lo creyó, terminó Dolores con frialdad. Claro que lo creyó. Mamá nunca le desearía el mal. Él te amaba, susurró la anciana. Te amaba de verdad. El primer año después de tu arresto bebía sin parar. Temí que se destruyera. Luego se refugió en el trabajo. Y esa, hizo una mueca, Lucía, apareció hace solo 3 años. Yo estaba en contra, pero ya no me escuchaba como antes. ¿Y por qué no se divorció de mí? No lo sé, Antonia se encogió de hombros. Quizás, en el fondo, nunca creyó del todo en tu culpabilidad, o tal vez te esperaba. Pregúntaselo tú. Dolores se puso de pie. La conversación había llegado a su fin. Ya tenía lo que había venido a buscar, la confesión. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Me voy, dijo, caminando hacia la puerta. Espera. Antonia se abalanzó tras ella y le sujetó la manga. ¿Has decidido algo? ¿Vas a denunciarme? Dolores soltó su brazo. No lo sé, repitió. Necesito pensarlo. Por favor, murmuró la anciana, dejándose caer al suelo. Te lo ruego, ya estoy castigada. Dolores salió sin mirar atrás. En el descansillo se apoyó contra la pared, tratando de controlar el temblor de sus piernas. Por dentro, un torbellino de emociones, rabia, amargura, una extraña sensación de vacío. Llegó hasta la parada de autobús casi sin darse cuenta. El tiempo había empeorado del todo, una llovizna constante caía del cielo gris plomo. Dolores se refugió bajo la marquesina, mirando sin atención los autos que pasaban. La confesión estaba hecha. Tenía una prueba, la uña violeta. Podía ir a la policía en ese mismo instante. Pero, ¿de qué serviría? ¿Meterían a la anciana en prisión unos pocos años? Se la veía realmente enferma, probablemente no sobreviviría mucho tiempo. Además, el crimen había ocurrido hacía 7 años, fuera de la confesión, sería difícil probar algo. El autobús llegó salpicando con agua sucia sus vaqueros. Dolores subió y se sentó en su lugar favorito, junto a la ventana. ¿Y si simplemente dejo las cosas así? Pensó. Reclamo mi parte del piso, empiezo de nuevo, y que a la vieja la juzguen su conciencia y Dios. Pero de inmediato surgió otra voz en su interior, la voz de los 7 años de prisión y humillación, no, debe pagar ante la ley. Al pasar junto a una cabina telefónica, el brillo metálico atrajo su atención. Se bajó una parada antes y tras dudar un segundo, se dirigió a ella.
Marcó el número de emergencias. ¿Policía? Su voz sonaba extrañamente tranquila. Quiero denunciar una confesión de asesinato cometido hace 7 años. El agente anotó la dirección de Antonia y prometió que enviarían una patrulla en el plazo de 1 hora. ¿Esperará usted allí?, preguntó. No, respondió Dolores. Ya he contado todo. Que ellos se encarguen ahora. Colgó lentamente y se dirigió a la peluquería. Era su primer turno como limpiadora y no pensaba llegar tarde. La tarde pasó en trabajo mecánico, fregar suelos, limpiar espejos, barrer cabellos. Doña Rosario quedó satisfecha. Trabajas bien, se nota que estás acostumbrada al trabajo. Ven pasado mañana a la misma hora. Dolores dio las gracias y salió. Ya era de noche. La lluvia no cesaba. Caminaba sin rumbo fijo por las calles vacías, repasando todo lo que había ocurrido, la confesión de Antonia, la llamada a la policía. ¿Qué pasaría ahora? ¿La arrestarían? ¿Creerían su confesión? En casa, Elena la recibió con una cena caliente y una noticia. ¿Puedes creerlo? Te llamó tu Sergito, te estaba buscando. Dolores se quedó inmóvil, el tenedor en el aire. ¿Cómo consiguió tu número? Ni idea, respondió Elena. Quizás preguntó a los vecinos. Ya sabes que sigo viviendo en el mismo sitio de hace 7 años. ¿Y qué quería? Dijo que necesitaba hablar contigo urgentemente. Me dejó su número, le tendió un papel con unos dígitos. Sonaba preocupado. Dolores dejó el tenedor. El apetito se había esfumado. ¿Antonia alcanzó a llamarlo antes de que llegara la policía? ¿O ya lo contactaron como familiar directo? No voy a llamarlo, dijo con decisión. No ahora. Que se quede con la duda. Como quieras, Elena no insistió. Pero en serio sonaba inquieto. Dijo que estuvo en tu apartamento, buscándote. Dolores soltó una sonrisa amarga. Seguro que la amante teñida le contó que pasé por allí. Y ahora se alarma. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los crujidos del viejo edificio. En su cabeza, el rostro de su suegra, deformado por el miedo y la culpa, volvía una y otra vez. Y luego, Sergio. ¿Qué sabía? ¿Qué quería decirle? Al amanecer, cayó en un sueño agitado. Despertó de golpe con un golpe insistente en la puerta. Dolores. La voz de Elena sonaba asustada. Despierta ya. Abrió la puerta de un tirón. Su amiga estaba en el umbral, con un periódico en la mano, pálida como el papel, los ojos muy abiertos por el shock. ¿Qué pasa? Mira. Elena le tendió el periódico, doblado en la sección de sucesos. Lee. El titular saltaba a la vista en grandes letras: muerte en el centro de la ciudad. Mujer mayor fallece de un infarto. Anoche, en un apartamento del edificio número 23 de la calle Central, fue hallada sin vida la jubilada A. Morales, de 69 años. Según datos preliminares, la causa de la muerte fue un infarto masivo. Los vecinos llamaron a la policía tras escuchar ruidos provenientes del interior del piso. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una nota en la que la mujer confesaba haber cometido un asesinato hace 7 años, siendo la víctima su exesposo. Actualmente se lleva a cabo una investigación. Dolores dejó caer el periódico de las manos y se sentó lentamente en la cama. Dios mío, susurró. Murió. ¿Estuviste con ella ayer, verdad? Preguntó Elena en voz baja. Dolores asintió, incapaz de articular palabra. ¿Y confesó? Sí, exhaló Dolores. Lo confesó todo. Yo llamé a la policía, lo denuncié. Elena se sentó a su lado y le rodeó los hombros con un abrazo. No fue tu culpa. Ella eligió su camino. Su corazón no aguantó el miedo ni la vergüenza.
Dolores se cubrió el rostro con las manos. Yo no quería que muriera. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Y lo hizo, dijo Elena, apretando su mano. Ahora todos sabrán que eres inocente. Eso es lo importante. Dolores asintió lentamente. Sentía una mezcla extraña de vacío y liberación. Antonia había muerto, pero la verdad, al fin, había salido a la superficie. Por fin podía empezar a reconstruir su vida, ladrillo por ladrillo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena al cabo de un rato. ¿Vas a llamar a Sergio? No, Dolores negó con la cabeza. Que me busque él. Pero primero necesito comprobar algo. Sacó del bolsillo de su chaqueta la uña postiza violeta, la única prueba que quedaba del crimen de su suegra. Ahora que Antonia estaba muerta, ese trozo de plástico era el último testigo mudo de su culpa. Quiero saber si en la nota escribió detalles, dijo Dolores. Si lo hizo, mi nombre quedará limpio de forma oficial. Y si no, tendré que pedir la reapertura del caso con esta prueba y el testimonio de los vecinos que, seguramente, escucharon nuestra conversación. Dolores pasó todo el día llamando desde una cabina pública, a la fiscalía, al comité de instrucción, a su antiguo abogado. En todas partes respondían con evasivas, pero en algo coincidían todos: el caso sería reabierto a la luz de los nuevos hechos. Al regresar por la tarde al piso de Elena, encontró una nota sobre la mesa. Sergio vino. Quería hablar contigo con urgencia. Dijo que te esperará en el café, acogedor, hasta las 8 de la noche. Me fui a casa de mamá al pueblo. Vuelvo mañana. Las llaves están bajo la alfombra, por si sales. Besos. Elena. Dolores miró el reloj, 19:15. Aún tenía tiempo para decidir si quería o no ver al hombre que no creyó en su inocencia, que no fue a verla en la colonia, que llevó a otra mujer a su hogar. Pero por otro lado, pensó, no se divorció de mí. Tal vez aún tenía dudas. El café acogedor estaba a 2 cuadras del edificio de Elena. Dolores caminó despacio, aún sin estar segura de estar haciendo lo correcto. Pero la curiosidad y el deseo de cerrar el círculo pesaban más. Sergio estaba sentado en una mesa del rincón, tamborileando nerviosamente con los dedos en una taza de café frío. No había cambiado mucho en 7 años, el mismo cabello castaño claro con corte limpio, las mismas gafas de montura fina. Solo algunas arrugas nuevas y una expresión cansada en los ojos. Al verla, su rostro se alteró, no quedó claro si era por alivio o por miedo. Dolores. Exhaló, poniéndose de pie. ¿Viniste? Ella se sentó en silencio frente a él, con las manos sobre la mesa. No llevaba su anillo de bodas, se lo había quitado en la colonia y no lo volvió a usar. Sergio lo notó, su mirada se detuvo por un instante en su dedo anular desnudo. Mamá murió, dijo sin rodeos. Ayer por la noche. Infarto. Lo sé, respondió Dolores. Lo siento. Sergio hizo una mueca, como si le doliera un diente. No finjas. Sé que estuviste con ella ayer. Y sé que te lo confesó todo. ¿Cómo lo sabes? Se tensó Dolores. Me llamó justo después de que te fuiste. Estaba fuera de sí. Hablaba sin sentido, del veneno, de papá, de que encontraste una prueba. Dolores sacó la cajita y le mostró la uña postiza violeta. Dios mío, susurró Sergio, tapándose el rostro con las manos. Entonces, ¿era verdad? ¿Todo este tiempo, fue ella? Sí, respondió Dolores con calma. Todo este tiempo fue ella. Y yo pasé 7 años en prisión por su crimen. ¿Por qué no me llamaste? En su voz se notaba reproche. Habría ido, te habría ayudado. ¿Ayudarme? Dolores soltó una sonrisa amarga. ¿Cómo me ayudaste todos estos años? Ni una visita, Sergio. Ni una. Solo unas cartas tristes el primer año, luego,
silencio. No podía, bajó la mirada. No sabía qué decir. No sabía cómo mirarte a los ojos. ¿Por qué creías que yo había matado a tu padre? No. Levantó la cabeza de golpe. O sea, al principio, tal vez. Mamá lo decía con tanta seguridad. Pero luego empecé a dudar. Había demasiadas incoherencias. Contraté a un detective privado, investigó, pero no encontró nada. Y luego conociste a Lucía, terminó Dolores por él. Sergio se sonrojó. No es lo que piensas. Nos conocimos en el trabajo, ella fue quien propuso vivir juntos. Yo me sentía solo, bebía mucho. Ahórrame los detalles. Dolores levantó la mano para detenerlo. Ya no importa. Eres libre, Sergito. Voy a pedir el divorcio. ¿Y si no quiero divorciarme? Preguntó él en voz baja. Dolores lo miró con desconfianza. En su mirada había una esperanza febril, como si un náufrago se aferrara a una tabla. ¿Estás hablando en serio? Negó con la cabeza. Han pasado 7 años, Sergito. Tienes otra mujer, otra vida. Y yo también tengo otra vida. Aún te amo. Su voz se quebró. Siempre te amé, incluso cuando dudé, incluso cuando fui cobarde, incluso cuando... Se quedó callado, incapaz de seguir. Dolores lo miró con atención. Alguna vez conoció cada rasgo de ese rostro, cada entonación de esa voz. Ahora, frente a ella, había un desconocido con el mismo rostro, pero distinto por dentro. No, Sergito, dijo con firmeza. No me amas a mí. Amas a la imagen del pasado, al recuerdo, a la Dolores de hace 7 años. Esa ya no existe. Dame una oportunidad para conocerte de nuevo. Se estiró a través de la mesa para tomarle la mano, pero ella se apartó. No. Repitió Dolores. Demasiado tarde. Demasiado dolor. Elegiste el lado de tu madre cuando más necesitaba tu apoyo. No me creíste. No fuiste. Ni siquiera escribiste. Tenía miedo, confesó Sergio, encogiéndose sobre la silla. Fui cobarde. Mamá me presionaba, decía que no saldrías antes de tiempo, que necesitabas pensar, arrepentirte. Y luego fue demasiado tarde. Los años pasaban y con cada mes el abismo era más grande. Y buscaste consuelo en brazos de otra. Se volvió a ruborizar. Lucía. No significa nada para mí. Solo apareció cuando estaba en el peor momento. Mamá la trajo, dijo que necesitaba trabajo, y luego, pasó. Siempre fuiste un débil, dijo Dolores con cansancio. Hacías lo que te decían, primero tu padre, luego tu madre. Tienes 40 años, Sergito, y todavía no sabes tomar decisiones por ti mismo. Eso no es justo. Levantó la voz. Algunos clientes del café se giraron. Intenté ayudarte. Contraté abogados, detectives. De los que yo nunca supe nada. Replicó Dolores. ¿De qué sirve tu ayuda si ni siquiera sabía que existía? Sergio bajó la cabeza. Tienes razón. Debí estar allí. Debí luchar por ti abiertamente. Fui cobarde, y por eso estoy pagando con soledad y un vacío que no se llena. Tienes a Lucía. La eché ayer, dijo en voz baja. Justo después de la llamada de mamá. Empaqué sus cosas y la saqué de casa. Dolores alzó las cejas, sorprendida. ¿Así de fácil? Nunca fue importante, se encogió de hombros. Era cómoda, cocinaba, limpiaba, no hacía preguntas. Pero en cuanto supe que eras inocente y que habías vuelto, dejó de tener sentido. El tono cínico de sus palabras hizo que a Dolores se le helara la sangre. ¿De verdad había amado alguna vez a este hombre? ¿De verdad soñaba con pasar la vida con él? El piso, dijo de pronto. Quiero saber qué pasa con mi parte.
Sergio se animó, claramente aliviado por el cambio de tema. Todo está bien. Aún estás empadronada allí y tienes pleno derecho. Liberé tu habitación. Está como antes, tus libros, tus cosas. ¿Mis cosas? Dolores lo miró con escepticismo. Lucía dijo que lo único que quedaba de mí eran 2 chaquetas y un suéter. Que todo lo demás lo tiraron. Mintió, Sergio negó con la cabeza. Guardé todas tus cosas en cajas grandes, arriba en los altillos. No tiré nada. Te lo juro. Dolores pensó. No tenía intención de convivir con Sergio, pero tampoco iba a abandonar su derecho al piso, no ahora que su inocencia había salido a la luz. Escucha, dijo tras una pausa. Volveré al departamento, pero viviremos separados, como vecinos, hasta resolver la división de bienes. Pero podríamos intentarlo otra vez, empezó Sergio. No, lo cortó Dolores. Nada de otra vez. Todo se acabó, Sergito. Me traicionaste en el peor momento de mi vida. Y eso no lo voy a olvidar. Ni a perdonar. Sergio se encogió aún más en su asiento. Lo entiendo. Pero aún así, espero que con el tiempo puedas. No, interrumpió Dolores. No podré. Y ni lo pidas. Terminaron el café en un silencio tenso. Sergio intentó iniciar conversación varias veces, pero Dolores le respondía con monosílabos. Finalmente, él se atrevió a preguntar. ¿Cuándo piensas volver? Al piso, digo. Mañana, respondió con decisión. Pasaré durante el día, veré cómo están las cosas. Y tú, procura no cruzarte conmigo al principio. Sergio asintió en silencio, mirando su taza vacía. Tengo que decirte algo más, añadió tras una pausa. Sobre mamá. No solo dejó la nota que encontró la policía. Escribió una confesión completa, con detalles y pruebas, y la envió por correo certificado a la fiscalía la mañana antes de morir. Dolores se quedó inmóvil. ¿Estás seguro? Sí, Sergio sacó de su bolsillo una hoja arrugada. Aquí está el recibo. Lo encontré en el bolso de mamá mientras revisaba sus cosas. Luego llamé a la fiscalía y me confirmaron que recibieron la carta. ¿Qué decía? Dolores se inclinó hacia adelante. ¿Te dijeron algo? No, pero supongo que era una confesión completa. Mamá estaba extraña últimamente, hablaba mucho de pecados, de redención. Tal vez la conciencia sí la atormentaba todos estos años. Dolores soltó una risa escéptica. Lo dudo. Antonia no era de las que sufren por remordimientos. Seguramente fue el miedo lo que la hizo confesar, miedo a ser descubierta, al escándalo público. De cualquier modo, continuó Sergio, tu caso será revisado. El abogado me dijo que con esa confesión te rehabilitarán por completo e incluso podrían darte una compensación por el encarcelamiento injusto. ¿Compensación? Repitió Dolores. ¿Qué compensación puede devolverme 7 años de vida? Sergio no respondió. No existía respuesta para esa pregunta. La mañana amaneció soleada, algo raro para octubre. Dolores se despertó temprano y pasó mucho tiempo bajo la ducha, intentando limpiar los restos de su conversación con Sergio. Le esperaba un día importante, el regreso a su propio departamento y el comienzo de una nueva etapa. Como Elena aún no había vuelto de casa de su madre, Dolores le dejó una nota agradeciéndole por la hospitalidad y prometiendo visitarla en unos días. Metió sus pocas pertenencias en una bolsa y salió. Camino a la parada, compró un periódico. En la segunda página encontró una nota breve sobre la revisión de un caso de hace 7 años a raíz de nuevos hechos. No se mencionaba su nombre, pero estaba claro de qué caso se trataba. El autobús la dejó frente al edificio familiar en la calle Constructores. Dolores se quedó un momento ante la entrada, reuniendo valor, luego marcó el código y entró.
Subió al tercer piso, sacó sus llaves, aún encajaban perfectamente y giraban sin resistencia. Cruzó el umbral de su departamento y se detuvo a escuchar. Silencio. No había ninguna rubia insolente en el sofá, ningún rastro de presencia ajena. El aire olía a limpio, Sergio debía haber ventilado los cuartos. Dolores entró al salón, el sofá, los sillones, la mesa de centro, todo estaba en su sitio. Las cortinas eran nuevas, no las persianas grises de la última vez, sino unas delicadas de color azul claro, muy parecidas a las que había antes. En el dormitorio la esperaba una sorpresa, las cajas con sus cosas estaban abiertas, la ropa colgada en el armario, los libros ordenados en las estanterías. En la mesita de noche, un jarrón con flores silvestres y una nota, perdóname. S. Dolores la arrugó y la tiró al cesto. Demasiado tarde para disculpas. Recorrió todo el piso, volviendo a familiarizarse con el espacio, 3 habitaciones, cocina, baño, aseo, despensa, todo le era familiar y extraño al mismo tiempo, como si hubiera entrado a una exposición sobre su vida pasada. En la cocina encontró otra sorpresa, la nevera estaba llena de comida, y sobre la mesa había una cesta de frutas y un sobre. Dentro, 10.000 rublos y una nota, para empezar, luego hablamos de las finanzas. S. Dolores sonrió con ironía, Sergio intentaba redimirse con regalos. Típico de él, resolver con dinero lo que debería arreglarse con acciones. Preparó té y se sentó junto a la ventana, mirando el parque infantil. 7 años atrás, ella y Sergio soñaban con tener un hijo justo después de casarse. Ahora ese sueño parecía ingenuo y lejano. El timbre interrumpió sus pensamientos. En la puerta estaba un repartidor con un enorme ramo de rosas. ¿Herrera Dolores?, preguntó, revisando su tablet. Sí, soy yo. Una entrega para usted. Firme, por favor. Dolores firmó mecánicamente y tomó el ramo. Venía con una tarjeta, voy a luchar por ti. Sergio. Dios mío, qué idiota, murmuró ella, dejando las flores en el fregadero. Cree que puede arreglarlo todo con rosas. 1 hora después sonó el timbre de nuevo. Dolores abrió esperando otro mensajero, pero en el umbral había un hombre mayor, con traje formal. ¿Herrera Dolores?, preguntó. Sí. Soy del Ministerio Público, el investigador principal Hernández. ¿Puedo pasar? El corazón de Dolores dio un vuelco. ¿Había salido algo mal? Claro, adelante. Dolores se hizo a un lado para dejarlo entrar. Se sentaron en la cocina. Ella ofreció té, pero él lo rechazó. Tengo que hablar con usted oficialmente, Dolores, dijo mientras sacaba una carpeta de su portafolio. Es sobre el caso del asesinato de Guillermo Morales. Lo escucho, respondió Dolores, tensa. Ayer recibimos en la fiscalía una carta certificada de la ciudadana Morales Antonia. Abrió la carpeta. Contenía una confesión detallada del asesinato de su exmarido mediante envenenamiento, así como de haber instigado falsos testimonios en su contra. Dolores contuvo la respiración. Además, continuó Hernández, tras el fallecimiento de la señora Morales, la policía realizó un registro en su departamento y encontró un diario con la descripción completa del crimen, así como restos del veneno, idéntico al que envenenó a la víctima. ¿Los restos del veneno?, exclamó Dolores. ¿Los guardó todos estos años? Al parecer, sí, asintió el investigador. En su diario hay una anotación en la que dice que conservó parte de la sustancia por si acaso, quizá para chantajear o como un tipo de trofeo. Dolores se estremeció. Había pasado 7 años en prisión mientras la asesina guardaba las pruebas en casa, quizá releyendo sus anotaciones sobre el crimen como si reviviera su hazaña. A la luz de todas estas circunstancias, el investigador sacó un documento oficial de la carpeta. La fiscalía ha tomado la decisión de rehabilitarla por completo, Dolores, debido a la ausencia total de delito en sus acciones.
Le corresponde una compensación por el encarcelamiento ilegal, así como la restitución de todos sus derechos civiles. Le extendió el documento. Esta es la resolución oficial de sobreseimiento y rehabilitación. Felicidades. Dolores tomó el papel con manos temblorosas, una hoja sencilla con un sello y la firma del fiscal, pero que representaba el reconocimiento de su inocencia, la recuperación de su buen nombre y la posibilidad de empezar una nueva vida. Gracias, susurró. Yo, no sé ni qué decir. No me lo agradezca a mí, negó el investigador con la cabeza. Agradezca a quien encontró la prueba. En la confesión, Morales menciona una uña postiza violeta que perdió mientras escondía el veneno en su chaqueta. Ese hallazgo fue lo que la hizo confesar. Dolores asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. En cuanto a la compensación, continuó Hernández, deberá presentar una solicitud. Normalmente se hace a través del juzgado, pero en su caso no creo que haya problemas. Las pruebas de su inocencia son irrefutables, sacó otro documento. Aquí tiene el formulario y la lista de documentos necesarios. Complételo y preséntelo en el juzgado de distrito. Según cálculos preliminares, le corresponde una indemnización de unos 3 millones aproximadamente entre 35.000 y 40.000 por cada mes de encarcelamiento ilegal. ¿3 millones? Repitió Dolores. La cifra le pareció enorme, pero al mismo tiempo, ¿cómo poner precio a 7 años de vida? ¿Se puede medir algo así con dinero? Una vez más, felicidades, dijo el investigador, levantándose. Si tiene alguna duda, llame al número que figura en los documentos. Que tenga buen día. Cuando la puerta se cerró tras él, Dolores permaneció mucho tiempo inmóvil, mirando la resolución de rehabilitación. Oficialmente, en blanco y negro, era inocente. Ahora todos lo sabían. El teléfono la sacó de su trance. Levantó el auricular del fijo, que sorprendentemente aún funcionaba. ¿Dolores? La voz de Elena sonaba emocionada. Acabo de salir de la fiscalía. Te absolvieron por completo. Vi el documento. Lo sé, respondió Dolores en voz baja. El investigador acaba de irse. Me trajo la resolución. Dios mío, qué alegría. Exclamó su amiga. Es un milagro. Tu nombre limpio por fin. Sí, Dolores se pasó una mano por los ojos. Pero los 7 años no me los devuelve nadie. Pero habrá compensación, añadió Elena. Y lo más importante, una nueva oportunidad. Sin la marca de asesina. Tienes razón, Dolores sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esto sí que es libertad. Libertad de verdad. Después de colgar, por primera vez desde que salió de prisión, Dolores se permitió llorar. Llorar de verdad. Lágrimas que le corrían por las mejillas, arrastrando la amargura de 7 años perdidos, limpiando el dolor, la rabia, la decepción. Lágrimas de liberación. Por la tarde volvió a sonar el timbre. En la puerta estaba Sergio, con una botella de champán y una caja de bombones. Escuché la noticia, dijo sin rodeos. Te absolvieron por completo. ¿Es? Sí, lo interrumpió Dolores. Me absolvieron. Ahora estoy limpia ante la ley. ¿Puedo pasar? Preguntó con timidez. Me gustaría celebrarlo contigo. No, dijo Dolores con firmeza. Hoy no, Sercito. Necesito estar sola, digerir todo esto. Lo entiendo, parecía decepcionado, pero no insistió. Tal vez mañana o el fin de semana. Necesitamos hablar de cómo vamos a... Sergio lo miró directamente a los ojos. Mañana presentaré la demanda de divorcio y la solicitud de división de bienes. No pienso vivir contigo bajo el mismo techo, ni siquiera como vecinos. Él palideció. Pero, ¿a dónde irás? También es tu departamento. Te venderé mi parte al precio de mercado. Con eso y la compensación me compraré mi propia vivienda.
¿no vas a cambiar de opinión? Su voz sonaba resignada, ya conocía la respuesta. No, negó Dolores con la cabeza. Nunca. Demasiado dolor, Sercito. Tu madre mató a tu padre y me inculpó, y tú no estuviste de mi lado cuando más te necesitaba. Sergio bajó la cabeza. Lo entiendo. Supongo que será lo mejor para todos. ¿Para todos? Dolores esbozó una sonrisa. No, para mí. Solo para mí. Cerró la puerta sin esperar una respuesta. A su espalda quedaba el pasado, con su dolor, traición e injusticia. Por delante, una nueva vida, incierta, difícil, pero completamente suya. 3 meses después, Dolores estaba de pie en medio de su nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, un piso de una habitación en una urbanización de las afueras. Cajas con pertenencias se apilaban contra las paredes y en el alféizar de la ventana había macetas con flores recién compradas. El teléfono vibró con un mensaje, Elena, bueno, y la inauguración cuando. Dolores sonrió y respondió rápidamente, el sábado. Ven después de las 6 y trae a tu Diego, así por fin lo conozco. El juicio por la compensación se resolvió sorprendentemente rápido. Apenas 2 meses después de la rehabilitación, a la cuenta de Dolores se le abonaron 3.200.000. Con ese dinero y lo obtenido por la venta de su parte del apartamento, Sergio pagó incluso más del precio de mercado, tal vez por culpa, tuvo suficiente para comprar su propio piso y comenzar de nuevo. Encontró trabajo como contadora en una pequeña empresa privada. Su expediente fue limpiado, su reputación restaurada, y ya nada le impedía reconstruir su carrera. El dueño de la empresa, al conocer su historia, incluso le ofreció un salario más alto, quizá por compasión, y aunque Dolores no lo necesitaba, no rechazó el gesto. Después de todo lo que había vivido, se sentía con derecho a ciertos beneficios. A Sergio lo vio solo 2 veces, al firmar el divorcio y al cerrar la venta de su parte del piso. Él se veía perdido, demacrado, pero Dolores no sentía ni lástima ni pena, solo una fría indiferencia. A veces soñaba con su suegra, no con la anciana quebrada del último encuentro, sino con la antigua Antonia, pulcra, altiva, con uñas postizas color violeta. En los sueños, Antonia reía y decía, de todos modos perdiste 7 años, niña. Yo gané. Pero con el paso de los días, esos sueños se volvían menos frecuentes. La vida poco a poco encontraba su cauce, se llenaba de nuevas experiencias, nuevas personas. Dolores empezó a asistir a clases de idiomas, se apuntó a la piscina e hizo amistad con su vecina del rellano, una joven madre soltera con una encantadora hija de 3 años. La niña solía visitar a Dolores, tomaba té con galletas como si fuera una dama y le contaba con seriedad sobre sus juguetes. Aquellas visitas sanaban el alma de una forma extraña. Dolores comprendió que no era necesario tener hijos propios para dar amor y cuidado. La vida ofrecía muchos otros caminos. Mientras organizaba sus cosas en el nuevo apartamento, Dolores se topó con la cajita que contenía la uña postiza violeta, aquella prueba que lo había cambiado todo. La miró durante un largo rato y luego, con decisión, la tiró a la basura. El pasado debía quedarse en el pasado. Por delante solo quedaba la vida, su propia vida, que ahora podía construir como quisiera. Dolores se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco del invierno entró en la habitación, trayendo consigo el olor de la nieve y la promesa de un nuevo comienzo. Los 7 años robados no volverían, pero los que quedaban eran solo suyos, y no pensaba malgastarlos en remordimientos ni amargura. Afuera comenzaba el primer día de su verdadera libertad.